En esta oportunidad vamos a practicar sobre las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Recordando, las medidas de tendencia central son tres parámetros: la media, la mediana y la moda. La media es un promedio de datos, un promedio aritmético, el que resulta de la suma de todos los datos dividido la cantidad total que hay. La mediana es el dato central, el dato de la mitad, siempre y cuando los datos estén ordenados de menor a mayor. Y por último, la moda es el dato que más se repite. Teniendo en cuenta estos tres parámetros, vamos a resolver estos dos ejercicios, uno para datos no agrupados y otro para datos agrupados. Vamos a iniciar el primer ejercicio hallando las medidas de tendencia central de los siguientes datos. Veo que esos datos están de forma aleatoria. Bien, por supuesto estamos en datos no agrupados. Para nosotros hallar la media, vamos a hacer lo siguiente. Media es igual a la sumatoria de todos los datos. Vamos a sumar todos estos: 3 más 12, más 6 más 8, más 11 más 2, más 5 más 9, 9 más 8, más 11 más 9, y eso sobre, vamos a ver cuántos datos hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vemos que hay 12 datos. De esta manera, sumamos el numerador. Eso da como resultado 93, y 93 lo dividimos sobre 12. Al dividir 93 sobre 12 da como resultado 7.75. Muy bien. Estamos hablando de que estas edades están en años, por ejemplo, pues la media son 7.75 años. Para hallar la mediana primero debemos ordenar los datos de menor a mayor. Entonces vemos que hay un 2, un 3, un 5, un 6, hay 2 8, 3 9, 2 11 y un 12. Vamos a ver si hemos contado todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Por lo tanto están correctos. Ahora, para hallar la mediana, ya teniendo estos datos agrupados de menor a mayor, vamos a ir descartando los extremos hasta llegar al dato central. 2, el primero lo descarto con el último, el segundo con el penúltimo, y así, este 5 con el 11, 6 con este 9, y este 8 con este 9, Bien, ahora notamos entonces que tenemos dos datos centrales. Cuando tenemos este caso en que vamos descartando por la izquierda y por la derecha y tenemos dos datos justo en el centro, vamos a hallar un promedio de ellos. Entonces la mediana va a ser igual a 8 más 9 sobre 2. Siempre es un pequeño promedio entre ellos, por lo tanto, esto me da 8.5. 8.5 años sería la mediana de estos datos. ¿Cuándo sucede esto? La mediana para cantidad de datos pares, en este caso tenemos 12 datos, siempre nos va a generar dos datos centrales. Muy bien, y al tener datos pares, nos tocaría entonces hallar un promedio pequeño entre esos dos. Cuando los datos son impares, pues directamente ya me da el dato central, sin necesidad de hacer un promedio. Ahora por último vamos a hallar la moda. La moda es muy sencilla porque la moda va a ser el dato que más se repite. Vemos que aquí hay un 2, un 3, vemos que aquí hay 2 8, vemos que aquí hay 2 11, pero el 9 se repite 3 veces. Por lo tanto la moda es 9. Hay algo importante sobre la moda. Pueden presentarse tres casos. El primero, que no haya moda. Es decir, que todos los datos sean distintos y ninguna se repite al menos una vez. En ese caso se dice que los datos no tienen moda. El caso 2, que es el dato normal, de que en todos los datos va a haber uno que es el que más se repite, por lo tanto se toma ese dato como la moda. Y el tercer caso es cuando hay más de una moda. Cuando, por ejemplo, aquí hay 3 9 y supongamos que aquí hayan 3 8. En ese caso, si son los que más se repiten, se califica como los datos multimodales y se dice que tiene más de una moda, se menciona que es el 9 y el 8. Perfecto. Ahora para datos agrupados tenemos que hacer lo siguiente. Fíjense que la media se va a calcular de la misma manera, el concepto no cambia. El concepto es que debemos sumar todos los datos y eso dividirlo entre la cantidad total. Para nosotros hacer esto nos dan unas tablas de frecuencia. Estas tablas siempre van a dar estas dos columnas. Nosotros vamos a formar una tercera y esa tercera va a ser el producto
el producto de estas dos. Es una forma rápida de contar todos los datos que hay y luego los sumamos para hallar un total de los datos y luego dividirlo entre la cantidad de datos. Entonces, producto. En este producto, pues vamos a multiplicar estas filas. 2 por 12, esto daría 24. 5 por 13, 65. 8 por 14, 112. 6 por 15, 90. Y por último, 4 por 16, 64. Con esto vamos a hallar los totales. Fíjense, la cantidad total de estudiantes sería la cantidad total de datos. Vamos a sumar 2 más 5 más 8 más 6 más 4, da un total de 25 estudiantes. Y la suma de los productos, que sería la cantidad total de datos sumados, 24 más 65 más 112 más 90 más 64, eso da un total de 355. Ahora, ya teniendo esto, la media va a ser igual a la cantidad, a la suma de todos los datos, 355 sobre la cantidad total de datos. Por lo tanto, la media es igual a 14.2. Si estamos hablando de que la edad está medida en años, pues entonces esta media son 14.2 años. Para hallar la mediana, debemos agrupar los datos de menor a mayor. Ah, pero pasa algo interesante. Acá en datos agrupados ya precisamente están agrupados de menor a mayor. Siempre te lo van a dar de menor a mayor. Ok, entonces tú dices, ya lo tengo agrupado. Yo necesito hallar el dato central. Para hallar el dato central, siempre vamos a dividir la cantidad total de datos sobre 2. Muy bien, para hallar la posición del dato central. Esto me da como resultado 12.5. Cuando tenemos este caso, 12.5, vamos a utilizar el dato número 13. Muy bien, entonces el dato número 13, ¿cómo lo sacamos de acá? Vamos a ir sumando hasta que nos pasemos de la posición 13. Veamos, 2 más 5, eso es 7. 7 más 8, 15, y fíjense que cuando llegamos al 8, estos datos ya son 15 datos y estamos buscando el dato número 13. Cuando llegamos al 8 nos damos cuenta que nos pasamos, ya estamos en 15, por lo tanto, la mediana es el dato que acompaña a este 8 y la edad que acompaña a este 8 es 14, siempre y cuando nos pasemos. Por ejemplo, en este 5, acá habían 7 datos, pero yo debo llegar hasta el 13. Seguí sumando y ya al pasarme, este dato no es mi mediana. Mi mediana es el dato que lo acompaña, que en este caso son 14. Entonces, la mediana realmente es 14 años. Estamos hablando de ¿qué? De que la edad está medida en años. Y por último, la moda es lo más sencillo, hallarlo de esta tabla, porque vamos a ver cuál es la frecuencia mayor de estos datos. Vemos que 2 estudiantes tienen 12 años, 4 estudiantes tienen 16, pues vemos que el dato mayor corresponde a 14 años también, porque el dato que más se repite es el 14, 8 veces. Entonces, la moda también son 14 años. De esta manera hemos practicado hallar las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados.